comenzar, te voy a pedir que te coloques los audífonos, subas el volumen, apaga la luz y por ningún motivo voltees atrás. Lo que vive bajo el Lerma. Si alguna vez has estado debajo del agua, en un río profundo, donde no ves el fondo, donde la corriente se mece suave, pero sientes que algo más se mueve contigo, entonces sabes que el agua no está vacía. A finales de los 80s, cuando todavía no había tanta contaminación visible y el miedo no se grababa en celulares, sino en la memoria, fuimos a pescar al río Lerma. Éramos mi hermano, mis amigos, mi tío Tejas y yo. Mi tío Tejas era una leyenda lanzando la atarraya. Nadie la abría como él. Caía perfecta, redonda, limpia. Cuando él decía que habría pescado, lo había. Fuimos a la zona conocida como la Hacienda Vieja, un lugar que ya de por sí tiene una vibra rara. Un paredón enorme se levantaba cerca del río, como si alguien hubiera partido la tierra con un machete gigante. Y a un lado, un pequeño cerro que colindaba con el agua. Era un lugar bonito, pero silencioso. Demasiado silencioso. Llegamos casi a medianoche. Esa era la hora que acostumbrábamos a ir a pescar. El agua era tranquila. Los peces estaban tranquilos. El río corría espeso, oscuro, como si guardara secretos. No tardamos mucho en sacar los primeros peces, mojarras, bagres. Estábamos contentos, nos reíamos. Mi tío presumía que esa tarde regresaríamos con la cubeta llena. Y entonces, escuchamos una piedra caer al agua. Pequeña, sin fuerza. Nadie dijo nada. Pensamos que tal vez alguien andaba por el cerro. Seguimos pescando. Minutos después, otra piedra, un poco más grande. Mi hermano levantó la mirada hacia el cerro. ¿Hay alguien ahí arriba? No vimos a nadie. El cerro estaba vacío. Seguimos pescando. La tercera piedra fue más fuerte. No fue un simple lanzamiento. Fue como si lo hubieran dejado caer con intención. El sonido retumbó contra el paredón. Mi tío se quedó quieto unos segundos, pero luego sonrió. Dejen de asustarse solos, y lanzó la atarraya. La red abrió perfecta, pero al intentar recogerla, no subía. Se atoró, dijo. Jaló otra vez. Nada. La cuerda estaba tensa, no como cuando alguien se engancha en una rama. Era una tensión, firme, como si alguien la estuviera sosteniendo desde abajo. —¡Kere! ¡Métete! No lo pensé. Yo siempre era el que se metía. El agua estaba fría, pero no tanto como para preocuparme. Me lancé. El río me tragó en silencio. El sonido del mundo desapareció. Solo burbujas, mi respiración y el eco lejano del agua moviéndose. Tomé el hilo de la atarraya y lo fui siguiendo. El fondo no se veía claro. El agua del Lerma nunca ha sido cristalina. Es turbia, verde oscura. Sentía el lodo bajo los pies. Bajé más, y mientras descendía, escuché algo. No afuera, no arriba, sino dentro del agua. Un golpe. Otra piedra, pero debajo del agua suena diferente. Es más grave,
más profundo, como si el río tuviera pecho. No me alarmé, seguí bajando. La red estaba atorada en algo. No era una rama, no era una roca. Era como si estuviera enredada en algo blando. La moví, no cedía. Sentí un tirón leve. Pensé que era la corriente. Otro tirón, más fuerte. Me quedé quieto y entonces las piedras empezaron a caer más seguido, más grandes. El agua vibraba. Yo no sabía que arriba ya estaban asustados. Yo no sabía que ellos estaban viendo algo. Yo estaba más cerca que todos. Cuando subí para tomar aire y al romper la superficie, escuché los gritos. ¡Kere! ¡Salte! ¡Vámonos! ¡Apúrate! No entendía. ¿Qué pasó? ¡Salte ya! No pregunté nada. Nadé a la orilla. Salí. El ambiente había cambiado. Ya no era alegría, era pánico. Me vestí rápido, mientras ellos no dejaban de mirar hacia el cerro. ¿Qué vieron? Nadie respondía claro. Y empezaron a correr. Yo detrás de ellos. Subimos al cerro. Y justo cuando estábamos a mitad de la subida, una piedra enorme cayó al agua. Pero no lanzada, no aventada. Cayó vertical, como si algo gigantesco la hubiera empujado. El impacto fue brutal. El agua se levantó y entonces, ese sonido. No era un animal, no era un perro, no era viento. Fue un lamento, un alarido largo, desgarrador, profundo, que salió del río. Un sonido que no tenía forma humana, pero tampoco animal. Y cuando lo escuché, sentí el frío que no había sentido dentro del agua, porque entendí algo. Ellos lo habían visto. Yo había estado debajo del agua, más cerca, más vulnerable. Si eso que estaba ahí hubiera querido, no estaría contando esto. Cuando nos detuvimos arriba del cerro, mi tío estaba pálido. No era gente. Mi hermano apenas habló. Se asomó algo en el agua cuando estabas abajo. Nadie sabía describirlo. No era una cabeza. No era una sombra común. Era como si el agua se hubiera levantado sola. Como si algo grande respirara debajo. Y las piedras no venían del cerro, caían desde arriba, desde más arriba, como si alguien o algo estuviera marcando territorio, o intentando asustarnos, o intentando distraer. Esa noche nadie durmió. Mi tío no volvió a lanzar la atarraya en ese lugar. Años después, preguntando a gente vieja de la zona, escuchamos historias. Decían que en la hacienda vieja, cuando todavía funcionaba, desaparecieron peones, que el río siempre había sido celoso, que había partes donde el agua jalaba hacia abajo sin razón, que no era corriente, era otra cosa. Algunos hablaban del dueño del río, otros de algo más antiguo, pero todos coincidían en algo. Si el agua empieza a sonar y tú no ves nada, salte. Han pasado décadas, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el lodo bajo mis pies, la red atorada, el tirón, ese segundo donde algo respondió a mi movimiento, porque ahora lo entiendo. La red no estaba atorada en una piedra, no estaba atorada en una rama, estaba atorada en algo que se movió cuando lo toqué.
algo que soltó cuando comenzaron a caer las piedras, como si alguien lo hubiera llamado o advertido o lo hubiera hecho enojar. A veces me pregunto qué vieron exactamente. Nunca me lo describieron completo. Solo dicen que el agua se abombó, que algo oscuro se deslizó debajo de mí, que parecía rodearme, que cuando yo me sumergía, eso se acercaba, y cuando salí, se quedó, esperando. El Lerma no es un río cualquiera. Tiene historia, tiene muertos, tiene silencio, y hay zonas donde el sonido cambia. Si alguna vez vas y escuchas una piedra caer sin que haya nadie, no mires el cerro, mira el agua. Y si ves que el agua parece mirarte de regreso, no te metas, porque yo tuve suerte, pero estuve ahí abajo, estuve más cerca que todos, y hasta hoy, cuando recuerdo ese sonido, ese lamento que salió del río, vuelvo a sentir que algo, desde el fondo oscuro, sabe que lo toqué, y que algún día podría querer regresar. Si escuchaste esto de noche, y tienes cerca un río, o incluso una alberca, quédate en silencio unos segundos. Escucha, porque el agua no siempre está vacía, y lo que vive en el fondo no siempre necesita que tú lo veas para saber que estás ahí. Se cuentan muchas leyendas del río Lerma, pero esa noche, con mi hermano, mis amigos y mi tío, escuchamos a La Llorona. Así que ya lo sabes, si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Compártelo si tienes a alguien que sabes que le gusten este tipo de historias. Mi nombre es Cavix y esto fue Relatos sin Límites. Nos vemos en el próximo video y te invito a que tengas lindos sueños.